Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria y con el ideal latino-caribeño, la unidad de nuestros pueblos. Hoy, martes, para hablar con Tito Olivo, es una persona muy versada en temas de política internacional. No quiero decir con esto que Tito sea un hombre que está montado siempre en un avión, que anda para México, para Cuba, para Brasil. Es verdad que lo hace, pero yo no tengo por qué decir esas cosas. Para ser un experto en política internacional también hay que darse su viajecito para conocer in situ la realidad de cada pueblo de América Latina. Don Tito Olivo, mire, médicos cubanos que estaban en Brasil continúan su retorno a Cuba, unos 8,000 y algo de médicos cubanos que estaban en Brasil. Parece que todo se debe a una declaración que hizo Bolsonaro, que todavía no ha asumido el poder, pero que ya está próximo a asumirlo, y eso ha creado una especie de conflicto bilateral entre Cuba y Brasil. Esto que se origina en este momento pudiera en el mediano plazo plantearse una ruptura de relaciones internacionales, al menos hay una fricción planteada. Bueno, buenos días a los amigos televidentes, buenos días a ti, hermano. Real y efectivamente, con la posición asumida por Bolsonaro en Brasil, ha complicado la situación entre Brasil, el gobierno de Brasil y el gobierno cubano. Esto se perfila un endurecimiento de la política hacia los regímenes revolucionarios por parte de Bolsonaro, y esto va a tener respuesta de parte de los gobiernos, no solamente Cuba. Va a haber problemas con Venezuela, va a haber problemas con Nicaragua, va a haber problemas con Bolivia, y uno irían adelante, como decía el merengue aquel, y otros irán atrás. Esto habría que ver cómo el Partido de los Trabajadores y las fuerzas aliadas con el Partido Comunista de Brasil al interior de Brasil ejercen una presión para tratar de mitigar tanto a lo interno como a lo externo de Brasil esta situación. Estamos hablando de 8.332 médicos cubanos que son los que dan servicio de salud a los pobres de Brasil. No, y que dan servicio de salud en Brasil en áreas donde nunca había ido un médico. Pero eso ocurre con los médicos cubanos que prestan servicio en terceros países. Van donde los médicos nacionales no llegan. No llegan, sí, eso es así. Porque vivimos en una economía, en la gran mayoría de los países del mundo, una economía capitalizada, o sea, donde todo se ve en términos de mercado, y el médico no le gusta ir a aquella área inhóspita donde va a pasar trabajo. Aquí se da. De alguna manera. Tú vas a salud pública. Yo fui encargado de la unidad de proyecto y trabajé muchos años en salud pública. Y los médicos quieren hacer su pasantía o quieren estar aquí en el distrito y en Santiago. No les gusta irse a la frontera. Tú y yo, que somos de la frontera, da trabajo que un médico vaya, a menos que no sea de ahí el médico, que vaya a vivir a la frontera y a trabajar. Es difícil encontrar un especialista bueno en la frontera. Sí. Tú encuentras un médico que tiene una especialidad, pero no tiene el prestigio, porque si tiene un poco de prestigio, se queda en Santiago, claro, o se queda aquí. Claro, porque el mercado le augura buenos éxitos. Los buenos médicos de Dajabón, nativos de Dajabón, que tienen una buena especialidad, están en Santiago, no en Dajabón. No, están así, pasa en Montecristi. O están aquí. Ya eso de Cunha que había en Montecristi, Chompi en Dajabón, el doctor Viña y el doctor Hidalgo en Manzanillo, ya eso es tiempo. Aquellos médicos eran filántropos. Sí. Es como los maestros nuestros de aquellos tiempos, eran filántropos, eran humanistas, gente dedicada al servicio, sin importar la parte pecuniaria. Sí, fueron médicos que hicieron voto a su juramento. Volviendo a Brasil y a Cuba con el tema de los médicos, cierto que esto causa no un malestar económico, pero crea una dificultad, porque esos médicos, 8.332, algo recibían en Brasil y algo enviaban a su familia en Cuba, y es un alivio en términos económicos, con una economía no deprimida, no es deprimida en la palabra exacta para describir a la economía cubana, pero con alguna dificultad. Pero el presidente de Cuba
actúa en función a la dignidad de su pueblo. Claro. Ante la declaración de Bolsonaro, dijo, retornen todo. Así es. Pero no solamente Tuvieron una provocación de Bolsonaro y de Brasil, del presidente actual, de decirle, los médicos que se quieran quedar, que pidan asilo político, aquí se quedan. Exacto, o sea, induciendo a los médicos a desertar, como dicen en Cuba. Sí. Claro, eso va a crear una situación porque el mismo Estado cubano recibe parte de el sueldo que se le pagan y también los médicos tienen un ingreso que envían a sus familiares y esto crea un dinamismo porque con lo que recibe el Estado puede cubrir algunas áreas de la economía que presentan algunos problemas y esto además genera un encadenamiento en la economía porque cuando tú envías, vamos a suponer, $100 y 8,000 por 100, ¿cuántos son? Son $80,000, vamos a decir. Tú envías $80,000 o $800,000 que puede hacer, eso crea un efecto de demanda y se mueve el mercadito, se mueve, la economía se mueve en ese término. Pero estaremos hablando de $83,320. Sí, pero eso está la dignidad de un pueblo. O sea, un pueblo no puede arrodillarse o bajarse los calzones, como dicen muchos, ante una propuesta indecorosa de un gobierno. Tito, otro tema interesante en el área internacional, con el tema de los de Odebrecht, miren que todos los expresidentes vivos en Perú tienen problemas, sí. Y uno de los que no son pasados presidentes, porque Keiko también está ahí, sí. Con unos 4 o 5 más, y su amigo Alan García, que ya hace 20 y pico de años salió corriendo hacia Colombia por tema de corrupción, desde el APRA, y ahora retornó en un ambiente diferente y ahora coge la de Villadiego también porque está siendo perseguido judicialmente porque aceptó soborno de Odebrecht. Sí. Pero lo propio pasa en Colombia también, hay problemas, pero aquí no pasa nada, Tito. Bueno, no pasa nada cuando tú tienes Hubo un problema en Panamá con políticos encumbrados, en Ecuador, en Perú, que es lo más grave, y en Colombia, y aquí no pasa nada. Y en México ha habido problemas. En México también. Sí, también hubo problemas con Odebrecht. ¿Y Peña Nieto? Sí, hay problemas. En México hay problemas serios con Odebrecht. Hay un problema, vamos a hablar de México aparte, porque hay un tema de Gortari con Peña Nieto. Vamos a verlo más adelante. La situación que se da con Odebrecht es como un cáncer que se extendió por todo América y más allá de América Latina. Y en República Dominicana, el principal tema de Odebrecht no fue Temo Montá ni la gente del PRM que están ahí, que lo tienen. No, el principal tema es Punta Catalina, donde hubo un financiamiento para la construcción de esa planta no muy santa, o no financiamiento, se le adjudicó un proyecto de forma no muy santa, porque el financiamiento en definitiva lo tenían que buscar ellos y no lo buscaron debido a la problemática de Odebrecht y lo terminó buscando el gobierno. En vez del gobierno rescindir ese contrato, no lo hizo, porque cuando tú le metes la mano ahí no hay nadie en el tema de Punta Catalina en investigación, pero habrán tiempos mejores. Esto no es para siempre y cuando pase Danilo y pase el PLD, las investigaciones se abrirán y van a caer muchos santos del altar. Eso tú lo puedes tener como como una premonición o como algo que se pudo decir en el tiempo y que va a suceder y lo verán. Ahí Danilo, Bichara y todo que se preparen, que después de entregar el poder va a haber grandes investigaciones en esa área. Tito, vuelvo a Perú. 5 expresidentes de Perú enfrentan causas que pueden llevarlo a prisión, entre ellos Alan García, que el sábado pidió asilo en la embajada de Uruguay ahí en Lima.
¿Aquello es parte de un teatro o la justicia puede que funcione en Perú? En Perú está funcionando. No hay el presidente que estaba cayó debido a Odebrecht. El presidente que recién había ganado las elecciones, que habló de la corrupción y dijo tantas cosas, cayó. Pero no solamente el presidente, también cayó el amigo Ollanta Humala. 5 presidentes, 5 expresidentes. Sí, Ollanta Humala y la esposa, que lo conozco a Nadine y a Ollanta, lo conocí en México y después estuvimos juntos en Brasil. Y después él se cuadró bien a la izquierda, pero batió a la derecha con muy buena fuerza y desertó de la izquierda y planteó un modelo neoliberal. Estuvieron detenidos y están siendo investigados, y Keiko Fujimori. O sea, la justicia real y efectivamente hay una independencia. Keiko está en prisión. Sí. Hay una independencia del gobierno central, de la justicia de Perú, y hay una investigación abierta y han caído muchos años. Y van a seguir cayendo en Perú. ¿Y lo de Panamá es en serio? Habría que ver, vamos a ver. ¿Lo de Colombia? Sí, en Colombia ha habido, Amaraco ahí se ha mantenido, pero no con la intensidad que hay en Perú. En Perú es donde más fuerte ha dado. En Perú han caído los santos por cantidad, porque en Panamá cayó el expresidente y está ahí, pero en Perú no, en Perú han caído muchos expresidentes. Pero mire qué cosa, aquí estaba la oficina principal del manejo de los sobornos en Odebrecht, Palacio. En el Palacio, dice usted. Sí. Y observe que vi un trabajo de Milagros Ortiz Bosch, que trajo Juan Francisco. Ella publicó un artículo que durante la presidencia de Jesús Vázquez en el Senado solo se conocieron y aprobaron el 3% de los contratos con Odebrecht, que en la gestión de García, de Bautista García, Andrés García, sí. Andrés Bautista García, se conocieron y aprobaron el 6% de esos contratos, que en la de Cristina Lizardo se aprobaron el 33%, y con Reinaldo Párez Pérez, el omnipresente, omnipotente secretario general del PLD, se conoció el 60% de los contratos. Y entonces, y ahí está Punta Catalina. Y entonces encartados están Chu Vázquez y Andrés, que a mí ninguno de los dos me simpatizan. No, ni a mí tampoco. Pero es como cuesta arriba, a uno le produce interrogante. ¿Cómo están los dos encartados que apenas conocieron y aprobaron el 9% de los contratos, con menor cantidad incluso de dinero? Y lo que conocieron el 93%. 91. Sí, el 9% más el... Sí, 91% están tranquilos durmiendo en su casa. Mira. Ni le quita el sueño eso. Yo me temo. Están por encima de la Constitución, de la ley y de la Suprema Corte. Yo me temo que cuando a Temo le dijeron que estaba detenido, y él dijo, bueno, está bien, yo tomé ese dinero para la campaña, a mí me dieron ese dinero, sí, fue verdad. Esa era la llave que lo soltaba. Sí, pero eso fue para la campaña del 2008 y el 2012. Me temo que esa posición de Temo lo sacó de la cárcel. Era la llave. Sí, le archivaron el expediente. Sí. En Colombia no hay expediente archivado por el caso de Odebrecht. No creo, se han estado investigando. Mira. ¿Hubo un contrato sin obra por $20 millones en Colombia? Sí. La cosa de Odebrecht. Odebrecht. Pero Odebrecht no es Odebrecht, lo malo son los políticos nacionales que aceptaron eso. ¿Por qué? Porque si no hay político corrupto, no hay una Odebrecht corruptora. No, o sea, es que no hay corrupto sin corruptor y no hay corruptor sin corrupto. No es lo mismo, pero es igual. O sea, todo empieza en el corrupto. Claro. O sea, hay gente, te lo digo porque yo he estado en el Estado, que no son capaces de llegarle a funcionarios que ponen un stop, dependiendo, porque lo hubo cuando Balaguer, lo hubo con Lionel y lo hubo también en el PRD. Por ejemplo, tú a un Hugo Tolentino Díaz, tú no eras capaz de ir con una funda para que en el Congreso
te modificara una ley o te hiciera. Inclusive fue capaz de renunciarle a Hipólito cuando la invasión a Irak, que él no estaba de acuerdo. Que mandó unos soldados nuestros para allá. Para allá. Entonces tú tienes gente que... No ya quería de Hipólito. Sí, tú tienes gente que no aceptan. O sea, que tú sabes que no aceptan. Tú no puedes decir que son roca izquierda, que son que ellos cuantos, que se salen, pero no aceptan. Y esos funcionarios terminan aislados en estos gobiernos. Terminan aislados o se van del cargo o lo echan a un lado y no lo toman en cuenta, porque son elementos problemas. No pueden conseguir dinero para el financiamiento de la campaña política. ¿Sabes que yo he dicho muchas veces aquí que en el PLD, por ejemplo, hay mucha gente honesta en el sector agropecuario? Sí. De los hombres más honestos que tiene el PLD están en el sector agropecuario. A ninguno lo toman en cuenta para dirigir carteras importantes del sector. No, ni lo van a tomar en cuenta. A ninguno. No lo van a tomar en cuenta. Traen lo que pueden ser parte de no lo van a tomar en cuenta porque dicen que esas son gente que no recaban dinero. Son roca izquierda. Son roca izquierda. Yo le comentaba aquí hace tiempo que Paino Abreu, por ejemplo, que le ha ido muy bien en su negocio privado de una remesadora que tiene. Pero que lo tenía desde antes. Pero que es un hombre honesto, es el secretario de Medio Ambiente en el Comité Central y nunca ha sido ministro. No, nunca. En los gobiernos del PLD. Y nosotros lo tuvimos. Ahí estaba Sebastiano Brito, que en paz descanse, Severino, gente honorable, gente seria, Espinal Beato, ingeniero agrónomo, abogado, y Quilvio Cabrera, que en paz descanse, tampoco lo tomaron en cuenta para ser ministro. No. Porque es gente honesta. No, y es un cargo, nosotros tuvimos el medio ambiente y ahí tuvimos fuertes problemas cuando al principio del segundo gobierno de Leonel. Primero querían modificar todas las áreas protegidas y llamaron un viceministro en ese momento para que lo asesorara y ese viceministro pasó la información y para que asesorara y a ver qué cantidad de tierra quería en Bahía de las Águilas. Y ahí Max tuvo que emplearse a fondo y decir que todos los senadores, porque estaban de acuerdo todos los senadores. Usted dice Max, se refiere a Max Puig. Sí. Maximiliano Puig. Miller. Pero nadie lo conoce por Maximiliano. Dos apellidos de dinero. Puig, Miller. Sí. Entonces, él tuvo que decir que se habían puesto de acuerdo y fue interpelado en el Senado y terminó saliendo de ahí del Ministerio de Medio Ambiente y después terminamos separándonos del PLD. ¿Por qué? Porque ellos te lo dicen claro, te lo dicen, bueno, pero usted está ahí para recaudar fondos para el partido. ¿Y cómo es la forma de recaudar fondos? No son formas sanas, son formas de que tú le pides a un empresario que te dé 10 millones de pesos para financiar la campaña. Ahora él te va a dar los 10 millones de pesos. Ahora, ¿cómo retribuye? Porque eso es una inversión que le está haciendo, esos 10 millones. O tú le permites a él sacar agregado o deforestar media área donde él va a sacar 20 o 30 millones de pesos, para él te darte 10. O sea, él te va a permitir eso. Y muchos le dicen, sí, yo te voy a permitir, pero saben que se está haciendo una situación anómala. Entonces, ¿qué hacen? Cogen parte de ese dinero para ellos. No es que dicen que para la campaña, cogen, le quitan 50 millones, dan 25 para la campaña y se quedan 25, dan 5 para la campaña y se quedan con 45. Entonces usted está diciendo aquí que Temo sabía la procedencia de aquel dinero. Tenía que saberlo. Tenía que saberlo. Vamos a una pausa, don Tito, con la agencia suya y vamos a hablar de tierra rara y de una declaración de reserva fiscal minera que acaba de hacer el presidente de la República. Vamos a la pausa.